La última fotografía de Esteban Rojas. Hay oficios que no se eligen. Se heredan como se heredan las deudas o los silencios. Esteban Rojas tenía 34 años cuando su abuelo murió en Loncoche, un pueblo del sur donde el invierno dura 9 meses y la gente aprende a vivir con la humedad dentro de los huesos. No había vuelto en más de una década. Había escapado, como escapan los que pueden, hacia Santiago, hacia una vida que olía menos a tierra mojada y más a posibilidades. Pero los pueblos pequeños tienen una gravedad particular. Tarde o temprano, te devuelven. El abuelo no dejó deudas. Dejó una casa, una cámara analógica Rolleiflex de mediados de los 70 y un sobre con su nombre escrito a mano. Dentro del sobre, una sola hoja. Instrucciones. El negocio sigue en pie. La gente del pueblo sabe. Cuando alguien muera, vendrán a buscarte. No los hagas esperar. Eso era todo. Sin explicación, sin contexto. Como si Esteban ya supiera de qué se trataba, aunque en realidad nunca había entendido del todo a qué se dedicaba su abuelo. Sabía que fotografiaba, que tenía clientes, que las personas del pueblo lo respetaban con esa deferencia particular que se reserva para los médicos y los curas, pero nadie le había explicado nunca el oficio con palabras claras. Fue la señora Ximena Painefil, vecina de toda la vida, quien se lo explicó esa misma tarde mientras tomaban té en la cocina de la casa heredada. En el sur, en los pueblos donde la muerte llega sin ambulancias ni hospitales cerca, existe la tradición de fotografiar al difunto antes del entierro, no como morbo, como memoria, como prueba de que alguien existió, de que alguien fue velado y llorado y despedido con dignidad. Las familias pobres no podían pagar fotógrafos de ciudad. El abuelo Rojas lo había hecho durante 40 años, y ahora, según la lógica implacable del pueblo, le correspondía al nieto. Esteban quiso negarse. Pensó en volver a Santiago esa misma semana. Entonces murió don Aurelio Manríquez, 82 años, agricultor, 3 generaciones en el mismo predio, y su hija tocó la puerta de la casa a las 8 de la mañana con los ojos rojos y las manos juntas. No supo decirle que no. La Rolleiflex tenía un manual escrito a mano por su abuelo con indicaciones precisas. Cómo ajustar la exposición según la luz interior, cómo posicionar el cuerpo para que la fotografía se viera digna, cómo hablar con la familia, qué decir, qué nunca decir. Había algo casi litúrgico en las instrucciones, un protocolo aprendido en décadas de práctica silenciosa. Esteban llegó a la casa de los Manríquez con la cámara colgada al cuello y el estómago apretado. Don Aurelio estaba en el dormitorio principal, vestido con su mejor ropa, las manos cruzadas sobre el pecho. La familia lo rodeaba. Había velones encendidos. Había flores que alguien había cortado del jardín esa misma mañana. Hizo 3 fotografías. Técnicamente correctas, según las instrucciones del cuaderno. La luz era escasa pero suficiente, el encuadre respetuoso. Reveló el rollo esa misma noche en el cuarto oscuro que su abuelo tenía instalado en el fondo de la casa. Un cuarto que olía a químicos viejos y a algo más difícil de nombrar. Siguió el proceso con cuidado, paso a paso, tal como estaba escrito. Cuando la primera fotografía apareció en el líquido revelador, Esteban la estudió en silencio. Don Aurelio, la familia alrededor, los velones, las flores. Y al fondo, junto a la puerta entreabierta del dormitorio, una figura de pie. Esteban pensó que era un familiar que no había notado, alguien parado en el umbral, mirando hacia adentro. Lo pensó durante exactamente 3 segundos hasta que recordó con absoluta certeza que esa puerta había estado cerrada durante toda la sesión. Él mismo la había visto cerrada.
La había fotografiado cerrada. Sacó la segunda foto del revelador. La figura seguía ahí, más nítida esta vez, más cerca del centro del encuadre, como si hubiera movido entre una toma y la siguiente. Era una silueta sin rasgos definidos, pero había algo en la postura, en el ángulo de la cabeza que transmitía una atención absoluta. No miraba el cuerpo de don Aurelio, miraba la cámara. Esteban no durmió esa noche. Revisó el cuarto oscuro buscando una explicación técnica, un defecto del rollo, una sobreexposición, algo en el proceso de revelado. No encontró nada. Las fotografías eran técnicamente perfectas. La figura era parte de la imagen, no un artefacto. A la mañana siguiente, cuando entregó las copias a la hija de don Aurelio, no mencionó nada. Recortó las fotos con cuidado, eligiendo los encuadres donde la figura quedaba fuera del margen. La familia quedó conforme. Lloraron, le agradecieron. Esteban volvió a la casa del abuelo y buscó en los archivos. 4 décadas de fotografías de difuntos, ordenadas cronológicamente en cajas de cartón. Cientos de imágenes. Las fue revisando una por una, con una linterna y una lupa que encontró en el cajón del escritorio. En todas ellas, sin excepción, había una figura, siempre en un lugar diferente, a veces al fondo, a veces casi fuera del encuadre, a veces inquietantemente cerca del cuerpo, pero siempre presente, siempre mirando hacia la cámara con esa atención sin rostro que Esteban ya no podía sacarse de la cabeza. Encontró el diario de su abuelo en el doble fondo de la última caja. No era un diario sentimental, era un registro, fechas, nombres, observaciones. Su abuelo había notado la figura desde la primera fotografía que tomó, en 1978. Había pasado años buscando explicaciones. Había consultado a un cura, a una machi, a un médico de Temuco que le habló de pareidolia y de la tendencia del cerebro humano a encontrar rostros en la oscuridad. Pero en la última entrada, escrita con letra temblorosa que Esteban reconoció como la caligrafía del final de su vida, su abuelo había escrito algo diferente. No viene por ellos. Lleva años intentando decirme algo. Esta semana entendí qué es. No voy a escribirlo porque si lo escribo se vuelve real. Que Esteban queme las fotos cuando llegue, que no revele el último rollo. Esteban miró hacia el cuarto oscuro. Había un rollo sin revelar colgado en el alambre dentro del baño de químicos. Lo había puesto él mismo la noche anterior, sin saber que era el último rollo del abuelo. Lo había confundido con material virgen. Ya estaba revelado. Se quedó parado en el umbral del cuarto oscuro durante un tiempo que no supo medir. La bombilla roja zumbaba levemente. Las fotografías colgaban en el alambre, boca abajo, secándose. Las dio vuelta una por una. No eran fotografías de ningún difunto que él conociera. Eran fotografías de la casa, de cada habitación, del jardín, de la entrada. En todas ellas había una figura. En la última fotografía, la figura estaba en primer plano, y aunque no tenía rasgos, aunque era solo una forma oscura contra el fondo de la cocina iluminada, Esteban supo, con la certeza física de quien reconoce algo que siempre estuvo ahí, que la figura lo estaba esperando, no al abuelo, a él. Afuera empezó a llover con esa lluvia del sur que no avisa y no para. Esteban Rojas se sentó en el suelo del cuarto oscuro con las fotografías en la mano y pensó en todas las puertas de esa casa que nunca había visto abiertas. Pensó en si alguna vez lo habían estado, y desde algún lugar de la casa, con la precisión de algo que lleva mucho tiempo practicando, escuchó pasos. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces. ¿Y tú? ¿Habrías revelado ese último rollo? Cuéntame abajo.
A veces los comentarios me dan más miedo que las historias. Lo que recuerda la carne. Hay un momento en que dejas de esperar que vuelva. No es una decisión, es algo que ocurre solo, como cuando el cuerpo finalmente suelta el aire que llevaba horas conteniendo. Camila Stay llevaba 16 meses cuidando a su madre en el departamento de la calle Orompello, en Concepción, y hacía al menos 6 de esos meses que había dejado de esperar. Su madre seguía ahí, físicamente presente, pero lo que la hacía ser su madre, la voz con ese tono particular cuando estaba molesta, la forma de doblar las servilletas en triángulo, la risa que empezaba despacio, eso se había ido retirando como la marea, lento y sin aviso, hasta dejar solo la orilla. La demencia no avisa cuándo llega, tampoco cuándo termina de instalarse. El departamento era pequeño, 2 habitaciones, un living con ventana que daba a un patio interior donde nunca entraba el sol directo. Camila había pedido trabajo remoto, había reorganizado su vida entera alrededor de los horarios de medicamentos, de las noches interrumpidas, de las conversaciones que su madre iniciaba con personas que no estaban en la habitación. Al principio eso la asustaba, después lo normalizó, después dejó de escuchar con atención. Esa fue su primera equivocación. La noche del martes no había sido distinta a ninguna otra. Lluvia sobre el techo, el ruido del ascensor del edificio que sonaba cada hora aproximadamente, la tele encendida en el cuarto de su madre con el volumen bajo, porque el silencio absoluto la inquietaba más que el ruido. Camila había revisado los medicamentos de las 9, había dejado un vaso de agua en el velador, había cerrado la puerta a medias. Se quedó dormida en el sillón del living cerca de las 11, con el computador sobre las piernas y un informe a medio terminar en la pantalla. La despertó la voz de su madre. No fue un grito, no fue el murmullo desordenado al que ya estaba acostumbrada, esas frases a medias que podían ser recuerdos o podían ser nada. Fue una voz clara, articulada, con una firmeza que Camila no le escuchaba desde antes del diagnóstico. Camila, ven. Se incorporó con ese reflejo automático que desarrollan los cuidadores, sin terminar de despertar, y fue al cuarto. Su madre estaba sentada en la cama, derecha, con las manos sobre las rodillas y los ojos abiertos mirando hacia la puerta, como si hubiera estado esperando. La tele proyectaba una luz azulada que le daba a su cara una calidad extraña, casi fotográfica. «Mamá, ¿estás bien? Siéntate». Camila obedeció porque la voz no dejaba espacio para otra cosa. Se sentó en el borde de la cama y miró a su madre buscando las señales habituales, la mirada perdida, los labios moviéndose sin sonido. No encontró ninguna. Su madre la estaba mirando directamente, con reconocimiento completo. «Llevas mucho tiempo sola en esto», dijo su madre. «Estoy bien». «No me refiero a eso». Camila no supo qué responder. Hubo un silencio que duró lo suficiente para volverse incómodo. «¿Sabes quién estuvo aquí esta tarde?», preguntó su madre. «Nadie, mamá. No vino nadie hoy». Su madre ladeó levemente la cabeza, una expresión que Camila reconoció, aunque no de su madre. Era la expresión de alguien que sabe algo que el otro todavía no. «Estela», dijo. Camila sintió algo moverse en su pecho. No miedo todavía, algo anterior al miedo. ¿Quién? Estela Riquelme. Estuvo sentada ahí, donde estás tú, mucho rato. No habló, pero estaba. Camila miró el espacio a su lado en la cama. La colcha no tenía ninguna marca particular. El cuarto estaba exactamente como lo había dejado 2 horas antes. «Mamá, no conozco a ninguna Estela Riquelme». «Ya sé que no la conoces», dijo su madre, con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier agitación. «Pero ella sí te conoce a ti. Dice que lleva tiempo viniendo». Camila fue a buscar agua.
Necesitaba salir del cuarto por un momento, necesitaba el pasillo, la luz blanca del baño, algo que oliera a cotidiano. Se quedó parada en la cocina con el vaso lleno sin tomar un sorbo. Estela Riquelme. No era un nombre que hubiera escuchado nunca, no de su madre, no de nadie en la familia. No había ninguna Estela en el árbol genealógico que ella conociera, y lo conocía bien, porque había pasado horas revisando documentos viejos cuando empezaron los trámites del diagnóstico. Volvió al cuarto diciéndose que era la demencia, un nombre aleatorio emergiendo de algún pliegue de la memoria dañada. Había leído sobre eso. El cerebro enfermo produce nombres, caras, conversaciones que nunca ocurrieron. Su madre seguía en la misma posición. ¿Cuándo murió?, preguntó Camila, sin haber decidido preguntar eso. Antes que yo naciera, dijo su madre, sin vacilar, pero eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Su madre la miró un momento antes de responder, y en ese momento Camila tuvo la sensación, breve y nauseabunda, de que la persona que la miraba no era del todo su madre, no porque estuviera ausente, sino porque había algo adicional en esa mirada, como si hubiera más de una persona mirando desde los mismos ojos, que te dice que no estés asustada, que solo está esperando. ¿Qué? Pero su madre ya no estaba ahí. No físicamente, seguía en la cama, seguía respirando, seguía siendo la misma mujer pequeña con el pelo blanco y las manos manchadas por el tiempo. Pero la claridad se había ido. Los ojos habían vuelto a ese estado difuso, la boca se había entreabierto levemente, la postura recta se había deshecho despacio, como algo que pierde el aire. En 30 segundos, su madre había vuelto a ser lo que era todas las noches. Camila se quedó sentada en el borde de la cama hasta que la respiración de su madre se volvió el ritmo lento del sueño. Después fue al living, abrió el computador y buscó. Estela Riquelme, Concepción, Chile. Encontró poco: un registro en una base de datos de genealogía, una entrada en un foro de historia local de la región del Biobío, una fotografía escaneada, borrosa, de lo que parecía ser un documento de defunción. Estela Riquelme Campos, nacida en 1921, muerta en 1948, 48 años antes de que su madre naciera. Cerró el computador. Estuvo un momento mirando la pantalla negra, su propio reflejo borroso en el vidrio. Después miró el sillón donde había estado durmiendo, la forma que deja un cuerpo en un cojín cuando ha estado sentado mucho tiempo. Había una marca en el sillón que no era la suya. Ella se había dormido en el lado derecho. La marca estaba en el izquierdo. No llamó a nadie esa noche. No había a quien llamarle, en el fondo, no con algo así. En cambio, hizo lo único que pudo hacer. Volvió al cuarto de su madre, se sentó en la silla al lado de la cama y se quedó mirando el cuarto a oscuras, porque si Estela Riquelme llevaba tiempo viniendo, y si su madre la veía con una claridad que ya no tenía para casi nada más, entonces Camila necesitaba entender una sola cosa: ¿qué estaba esperando? Y en el silencio del departamento, con la lluvia golpeando despacio la ventana del patio interior donde nunca entraba el sol, Camila tuvo la certeza gradual y perfectamente horrible de que la respuesta no tenía que ver con su madre, tenía que ver con ella. Afuera, el ascensor del edificio sonó una vez. Nadie bajó. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan dos veces. ¿Hubo algún momento en que alguien cercano a ti dijo algo que no tenía forma de saber? Cuéntamelo abajo. Algunos comentarios me han quitado el sueño más que las historias. Las 3:17. Nadie elige trabajar de noche en un lugar muerto. Rodrigo Tapia tenía 41 años, una separación reciente y una deuda que no cabía en una sola hoja cuando la escribía.
El trabajo de guardia nocturno en el ex centro comercial Costanera Norte de Iquique no era lo que había imaginado para esta etapa de su vida, pero las etapas de la vida raramente preguntan qué imaginabas. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, paga puntual, sin jefes presenciales, sin clientes. Solo él, las cámaras y el edificio. El edificio llevaba 3 años cerrado por un problema de financiamiento que nadie le supo explicar con claridad. Seguía en pie, seguía teniendo electricidad básica para las cámaras y las luces de emergencia. Seguía siendo propiedad de una empresa que pagaba la seguridad sin mucho interés aparente en hacer nada con él. Rodrigo había trabajado en otros lugares similares: malls abandonados, bodegas, edificios de oficinas vaciados por la pandemia. Había aprendido que los espacios comerciales muertos tienen una acústica particular, una forma de amplificar y distorsionar el sonido que al principio asusta y después se vuelve parte del paisaje. La primera semana no pasó nada. La segunda semana, el lunes en la madrugada, Rodrigo revisaba las cámaras con el café de las 3 de la mañana cuando notó algo. El sistema tenía 18 cámaras distribuidas en 3 pisos. Él las monitoreaba en una grilla en la pantalla del computador, mirando brevemente cada cuadro antes de seguir. Pasillo norte, primer piso; pasillo sur, primer piso; atrio central; escaleras mecánicas detenidas; locales con las rejas abajo; estacionamiento vacío. En la cámara del pasillo sur del segundo piso, a las 3:17 de la mañana, había una figura caminando. Rodrigo dejó el café. La figura caminaba con paso regular hacia el fondo del pasillo, en dirección a lo que había sido una tienda de ropa, local 214. Reja completamente cerrada con candado desde hacía 3 años. Caminaba con la cabeza levemente inclinada hacia adelante, como alguien que va con propósito, que sabe exactamente a dónde va. Rodrigo tomó la linterna y el radio y fue al segundo piso. El pasillo sur estaba vacío, las rejas de todos los locales cerradas, el candado del local 214 intacto. No había nadie, no había señales de acceso forzado, no había huellas visibles en el polvo del suelo, no había nada fuera de lugar. Revisó el registro de la cámara cuando volvió a la cabina. La figura aparecía con claridad a las 3:17:04 y desaparecía del encuadre a las 3:17:38. 34 segundos de una persona caminando por un pasillo cerrado hacia una tienda cerrada. Rodrigo escribió el incidente en el libro de novedades con el tono neutro que había aprendido en otros trabajos. Figura no identificada en cámara 7, segundo piso, pasillo sur, 0317H. Se realizó ronda de verificación sin encontrar personas ni acceso forzado. Lo reportó a la empresa por WhatsApp a las 6 de la mañana. La respuesta llegó 2 horas después. Ok, gracias, revisamos. Nadie revisó nada. El martes a las 3:17, la figura volvió. Mismo pasillo, mismo paso, misma dirección. Rodrigo lo vio en tiempo real esta vez, con los ojos fijos en la cámara 7. 34 segundos exactos. La figura entró al encuadre desde el lado izquierdo, caminó hasta el fondo y desapareció en el punto donde el pasillo terminaba en la reja del local 214. No se detuvo frente a la reja, no aminoró el paso. Caminó hasta donde la reja debería haberla detenido y siguió, como si la reja no existiera, o como si ella tampoco. Rodrigo no bajó esa noche. Se quedó mirando la pantalla durante 40 minutos después de que desapareciera, esperando que volviera a aparecer en alguna otra cámara. No apareció en ninguna. El miércoles confirmó lo que ya sospechaba. La figura no aparecía en ninguna otra cámara, solo la número 7. Solo el pasillo sur del segundo piso, solo a las 3:17, y solo caminando en esa dirección, hacia ese local, con esa cabeza levemente inclinada hacia adelante. Empezó a prestar atención a los detalles.
La figura tenía contextura delgada. Llevaba lo que parecía ser ropa oscura, aunque la calidad de la imagen no era suficiente para precisar. El cabello, si lo tenía, no era visible. Lo que sí era visible, y esto fue lo que Rodrigo notó el jueves cuando amplió el frame en el computador, era que la figura no producía sombra. Las luces de emergencia del pasillo sur proyectaban sombras largas y definidas sobre el suelo. Rodrigo mismo las había visto cuando fue a verificar el lunes, pero la figura caminaba bajo esas mismas luces sin proyectar nada sobre el suelo, como si la luz la atravesara o como si el suelo debajo de ella no le perteneciera del todo. Llamó a la empresa el viernes de mañana, esta vez por teléfono. La persona que contestó no era la de siempre, era una voz de mujer, administrativa, que tomó sus datos con eficiencia y le dijo que alguien se comunicaría. Nadie se comunicó. El sábado, Rodrigo llegó media hora antes de su turno y fue directamente al local 214 antes de que oscureciera del todo. El candado era nuevo, colocado hace no más de un año, a juzgar por el estado del metal. La reja no tenía marcas de manipulación. Miró por los varitos hacia el interior del local. Estaba vacío, como todos los demás. Polvo, un par de percheros caídos, el cielo raso con una mancha de humedad en la esquina. Nada especial, nada que justificara que una figura lo visitara todas las noches a la misma hora. Esa noche, a las 3:16, Rodrigo estaba parado en el pasillo sur del segundo piso con la linterna apagada. A las 3:17, la figura apareció. Entró al pasillo desde el extremo izquierdo, exactamente como en las cámaras. Rodrigo estaba parado a unos 12 metros de distancia, contra la pared, inmóvil. La figura caminó hacia él sin aminorar el paso, con esa cabeza levemente inclinada hacia adelante, con ese propósito que no necesitaba apuro. Rodrigo encendió la linterna cuando la tuvo a 6 metros. El pasillo estaba vacío. No había nadie. La linterna iluminaba el suelo, las rejas cerradas, el polvo sin huellas. Rodrigo se quedó completamente quieto durante un tiempo que no supo medir. Después giró lentamente hacia el local 214, que quedaba detrás de él. Desde el interior del local, al otro lado de la reja con candado, algo golpeó el vidrio interior una vez. Solo una vez. Rodrigo bajó las escaleras sin correr, porque correr habría significado confirmar algo que todavía podía negar. Fue a la cabina, se sentó, miró la pantalla. La cámara 7 mostraba el pasillo sur vacío y tranquilo. Abrió el libro de novedades para escribir el parte de esa noche y encontró que las últimas 3 páginas, las que él había llenado con los reportes de la figura, estaban en blanco. Su letra no estaba ahí. Nadie la había borrado. Simplemente no estaba, como si nunca hubiera escrito nada, como si las últimas semanas hubieran ocurrido solo en su cabeza. Cerró el libro, miró el reloj, las 3:31. Miró la pantalla, cámara 7, pasillo sur, segundo piso, vacío. Y entonces, por primera vez en todas esas noches, la figura apareció en una cámara diferente. Cámara 12, primer piso, pasillo de acceso a la cabina de seguridad. Caminando hacia él, con la cabeza levemente inclinada, a paso regular, con todo el tiempo del mundo. Rodrigo miró la puerta de la cabina. No tenía llave por dentro. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces.